Dios les bendiga, hermanos. Continuamos estudiando la palabra del Señor. Yo he estado tratando de explicar por qué la iglesia cristiana celebra el día domingo y no el sábado. Algunas iglesias o grupos religiosos guardan todavía el sábado y celebran el sábado. Ellos tendrán su manera de entenderlo y tendrán su manera de explicarlo. Yo quiero seguir compartiendo lo que yo entiendo por la palabra del Señor. En el estudio anterior estuve mencionando por qué se estableció el sábado y por qué los antiguos, pueblo hebreo en especial, guardaba el sábado. Yo quiero nomás mencionarlo hoy como una conexión con lo que voy a decir. En primer lugar, sábado en el original significa descansar, cesar. Aquí termino hoy y mencioné como cuando uno tiene una agenda, como cuando alguien tiene una agenda, un programa, esto es lo que voy a hacer, y cuando concluye, cuando termina lo que se había propuesto hacer, ahí cesa, ahí terminó. Eso es lo que dice, que cuando el Señor creó todas las cosas, entonces Él descansó, cesó, paró ahí porque había completado su obra. En segundo lugar, el sábado, cuando ya después de la caída del hombre, toda la historia, el Señor le dio el sábado al pueblo con el propósito de que el pueblo recordara que Dios había creado todas las cosas. Y ese es el mandamiento. Dice, 6 días trabajarás, el 7º reposará, porque en él reposó Jehová el Señor cuando hizo el cielo, la tierra, etcétera, etcétera. Así que la enseñanza es, el Señor ahí descansó porque había completado, perdónenme la expresión, su jornada que se había propuesto en ese tiempo. En tercer lugar, para que el pueblo supiera que no eran ellos los que se daban las cosas, que si ellos tenían ganados, si tenían agricultura, si tenían fuentes de aguas, aún si tenían la propia vida, ellos tenían eso porque Dios se lo había dado. El salmista lo expresa cuando dice, tú nos hiciste, Señor, y no nosotros a nosotros mismos. Esa es la gran declaración. Así que cada vez que guardaban el 7º día o el día de reposo, era para hacer memoria. Aquí estamos, aquí tenemos, porque Señor tú lo hiciste, porque Señor tú nos lo has dado. En quinto lugar, para compartirle a otras personas, a otros pueblos, que supieran, que conocieran el Dios que había hecho todas las cosas. Finalmente, el día de reposo es para que nosotros tomemos un tiempo para descansar. Todo mundo, toda persona sabe que se necesita el descanso. Eso es parte de la salud física, pero es parte de la salud mental, del estado emocional de una persona. Las personas necesitamos descansar. Necesitamos tomar tiempo de vacaciones. Las sociedades un poquito más evolucionadas, por ley decretan que después de tanto tiempo hay que darle vacaciones a los empleados. Porque eso es necesario. Y ahí está establecido el Señor, porque eso es bueno para nosotros. Esa es la bendición que el Señor nos dio al establecer el día de reposo. Llámese día de reposo, llámese 7º día, llámese sábado, significa lo mismo. Ahora, el punto para nosotros es, ¿en qué momento o por qué cambió de sábado a domingo? ¿Por qué no seguimos guardando el sábado? Y yo quisiera, en estos momentos que me quedan, poder compartir algunas ideas acerca de eso. En primer lugar, en el Nuevo Testamento, y enfatizo la palabra Nuevo Testamento, no aparece la palabra domingo. No está la palabra domingo. Aparece el día del Señor.
Y de ahí se dio la traducción a domingo. Pero por día del Señor, no necesariamente en el Nuevo Testamento significa el día de descanso. Tiene un sentido mucho más amplio. El día del Señor en el Nuevo Testamento, en la mayoría de los casos, significa el día en que Dios tomará control, el día en que Dios hará las cosas. Es como dice en un sentido más amplio, más teológico, como dicen algunos. Ahora, el Señor Jesús empezó una nueva era. Eso es una cosa que nosotros tenemos que tener presentes. Con el Señor Jesús empieza una nueva época. Se llamó el nuevo pacto. Cuando Él dio la Santa Cena a sus discípulos, Él habló de su sangre y Él dijo, este es el nuevo pacto. Cuando San Pablo y el autor de los Hebreos hablan de eso, dice lo que es nuevo reemplaza a lo que es antiguo, a lo que es viejo. Así que eso es lo que tenemos que ver, cómo aparece ese nuevo pacto, cómo aparece el domingo. Digamos también que cuando el Señor Jesús, hasta el momento en que el Señor Jesús murió, no se tenía todo el conocimiento de Jesús como se conoce después que Él resucitó. Hasta el momento en que el Señor vive, que está entre las gentes, que habla, que predica, que enseña. Vamos a mirar qué era lo que la gente en general pensaba de Jesús. Yo quiero que usted vaya en su Biblia, si usted tiene su Biblia, vaya al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 16. El Señor habla con sus discípulos. Mateo, capítulo 16. Y vamos a ir a un pasaje muy conocido. Mateo 16, 13. Dice, estoy en Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen las gentes que soy yo? Y ellos dijeron, y mire, esta era la idea que tenían las personas de Jesús. Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista. Algunos creían que Juan el Bautista había resucitado. Otros, que Elías. Es decir, que Elías había vuelto al mundo o que había resucitado. Otros decían Jeremías o algunos de los otros profetas. Esto es lo que la mayoría de la gente pensaba acerca de Jesús. ¿Por qué pensaban esto? Obviamente por los milagros, por las señales, por las enseñanzas, por todo su ministerio. Ahora el Señor les hace una pregunta personal a los discípulos. Versículo 15. Y les dijo, ¿y vosotros quién dicen que soy yo? Entonces es cuando Pedro le contesta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor le dice, Pedro, eso no es la inteligencia tuya, es mi Padre que te lo reveló. Esta es la idea que se tenía de Jesús. ¿Qué otra idea más amplia se tenía de Jesús? Váyase al Evangelio de Lucas, al capítulo 24. Después que el Señor resucitó, cuando Él va el domingo en la tarde, quizá al mediodía, no sabemos la hora, por el camino que se llama a Emaús, Lucas capítulo 24. Van dos personas que habían sido discípulas de Jesús, que habían sido seguidoras de Jesús, que estaban cuando el Señor murió el viernes y que ellos casi han perdido toda esperanza.
Lucas 24, 19. Voy a leer lo que dice en esta parte del pasaje. Vuelvo a decir Lucas 24, 19. Cuando ellos van por el camino, Jesús se acerca y va caminando con estos hombres. Y ellos, o estas personas, y ellos no saben que es Jesús. Entonces dice el versículo 29, entonces él, Jesús, les dijo, ¿qué cosas? ¿De qué están hablando? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, ¿qué cosa? Profeta. Fíjese la idea que tenían, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabras, delante de Dios y del pueblo. Esa era la idea que tenían de Jesús. Varón, profeta, poderoso en palabras, poderoso en obras, delante de Dios y delante del pueblo. Versículo 20. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. ¿A quién le están ellos diciendo eso? A Jesús. No saben que es el Señor. Le están diciendo lo que las gentes y ellos mismos pensaban acerca de él. Mire lo que dice el versículo 21. Pero nosotros, sus discípulos, esperábamos que él era, ¿qué cosa? El que habría de redimir a Israel. ¿Se da cuenta la esperanza que tenían? Ellos no tenían la esperanza que nosotros tenemos ahora, que ya conocemos, por supuesto, mejor el Evangelio. Ellos no pensaban así de Jesús. Sigo en el 21. Y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Cómo van ellos? Desalentados. Esta es la idea general que se tiene de Jesús. Cuando Jesús toma la importancia, vamos a decirlo así, o mejor dicho, cuando el Señor se da a conocer con todo el sentido, la extensión de la palabra con que nosotros lo conocemos hoy. Y mi punto vuelvo a hacer para que no lo olvidemos. Escuche, ¿por qué la iglesia del Señor se congrega a celebrar el día domingo? ¿Por qué? Quiero empezar viendo lo que significó para los discípulos el primer día de la semana. Váyase al Evangelio de Mateo, y tengo que quedarme en los Evangelios porque ahí es donde estamos hablando. Evangelio de Mateo, capítulo 28. Yo sé que son pasajes muy conocidos para la mayoría de los cristianos, pero se necesita leerlos para refrescarlos, tenerlo en mente. Mateo capítulo 28 empieza diciendo, pasado el día de reposo. Otras Biblias, la versión antigua dice, pasado el sábado, significa lo mismo. Al amanecer, ¿qué? Del primer día de la semana. ¿Cuándo era el primer día de la semana? Pues el domingo. Pasado el día de reposo, es decir, el séptimo día, es decir, el sábado. Ahora, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al sepulcro. Váyase al versículo 5. Les apareció un ángel que le dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis ¿a quién? A Jesús, el que fue crucificado. El ángel que está ahí en la tumba, cuando ellas llegan, él sabe a qué van estas mujeres. Buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Mira el versículo 6. No está aquí. ¿Por qué? Pues ha resucitado. Tremendo mensaje. No quiero perder de mente esto. Cuando estas mujeres están escuchando este mensaje de que Cristo resucitó
el primer día de la semana. Eso es lo que tenemos que tener claro. Dice, ve del lugar donde fue puesto el Señor e id pronto y decid a sus discípulos, ¿qué cosa? Que ha resucitado de los muertos. Y aquí que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Este es el mensaje de ¿quién? De un ángel a estas mujeres que van el primer día de la semana a buscar al Señor. Es casi lo mismo, pero quiero que vaya al Evangelio de Marcos, capítulo 16. Evangelio de Marcos, capítulo 16. Es la misma enseñanza y ahorita les voy a decir por qué. Versículo 1, Marcos 16, 1. Cuando pasó, ¿qué cosa? El día de reposo, es decir, el sábado. Sigue diciendo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. ¿A ungir qué? El cuerpo del Señor. Versículo 2. Y muy de mañana, ¿cuándo? El primer día de la semana vinieron al sepulcro. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada? Porque estaba cubierta con una piedra, por supuesto, muy grande. Versículo 4. Pero miraron y vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Versículo 6. Mas él le dijo, ¿qué le dijo? No os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. ¿Qué dice? Ha resucitado. No está aquí. Miren dónde fue donde lo pusieron. Versículo 7. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Amén. Mire cuántos mensajes encontramos aquí. ¿A quién están buscando? A Jesús, el que fue crucificado. De eso no hay ninguna duda. No están buscando a ningún otro. ¿Quién es el que les está hablando? Un ángel que aparece ahí como mensajero. ¿Qué es lo que les dice? No lo busquen aquí. Miren, la tumba está vacía. No hay nadie ahí. Él ha resucitado. Pero le da una palabra tremenda que es para nosotros hoy día también. Él va delante de vosotros a Galilea. Amén. A mí me gusta eso. ¿Sabe por qué? Porque el Señor resucitado siempre va delante de nosotros, hermano. No hay camino, no hay sendero, no hay circunstancia, no hay lugar donde nosotros vayamos en la voluntad del Señor, donde Él no vaya delante de nosotros. Y eso le digo que a mí me da tanto gusto, gracias al Señor. Váyase al Evangelio de Lucas, capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Vuelvo a decir, es la misma historia que la repiten los evangelios con algunas pequeñas variantes. Lucas capítulo 24. Versículo 1, que dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres. Vieron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellos dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron,
¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Es como una pregunta difícil, una reflexión difícil. Una pregunta nomás aquí, hermano, una ligera mención. Tantas veces nosotros en nuestra vida, en nuestras decisiones, buscamos al Señor donde no está el Señor. Buscamos al Señor en lugares equivocados. Y aquí hay una frase tremenda. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Gracias a Dios por preguntas como esta. Cuando usted está buscando del Señor, usted tiene que preguntarse, ¿Dios está en este lugar? Si yo voy allá, allá estará el Señor. Si yo voy allí, allí estará el Señor. Si yo tomo esta decisión, ¿esa será una decisión donde está el Señor? Una tremenda pregunta. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Versículo 8. Entonces ellas se acordaron de la palabra que les había dado el Señor. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 20 del Evangelio de Juan. Versículo 19. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿de qué día? El primero de la semana. Mucho de lo que hemos dicho hasta aquí sucedió en la mañana, muy temprano, cuando aquellas mujeres van al sepulcro. Otras cosas sucedieron en el transcurso del día. Pero aquí de nuevo, cuando llegó la noche de aquel día, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, porque estaban matando a los seguidores de Jesús, vino Jesús y puesto en medio les dijo ¿qué cosa? Paz. Era un saludo muy hebreo, valga decirlo. Es un saludo, paz, la paz del Señor, o muchas expresiones similares. Versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, ¿qué hizo? Les mostró las manos y el costado. ¿Y los discípulos qué hicieron? Amén. Se regocijaron. Hermano, usted se puede imaginar el gozo de estos hombres. El viernes fue un día de lamento, fue un día de lloro, fue un día de sufrimiento. Todo cuanto le estaba sucediendo al Señor, el viernes, todo su martirio, ellos lo están viendo. Ellos han visto toda la escena de la crucifixión, hasta el punto de la muerte. El sábado es un día de incertidumbre, de silencio. ¿Qué pasó con mi Señor? Todo lo que queda en ellos es el duelo de lo que ha pasado el viernes. Pero el domingo ya están las noticias, ya hay los rumores, como decimos, han resucitado, lo han visto unas mujeres, lo han visto por aquí, lo han visto por allí. Esta gente está volviendo a la vida. Sin embargo, dice, por miedo a los judíos, están en un lugar medio secreto, vamos a decir, y están ahí dialogando. Cuando de pronto, sin que se abra la puerta, el Señor aparece ahí. ¡Pah! Pregunto, ¿qué sentirían aquellas personas? Aquí nos lo dice, se regocijaron. Y como ellos estaban temerosos, Él les dijo, mira mis manos, mira mi costado, yo soy. Eso marcó a esos discípulos, eso marcó a esas personas. Váyase ahí mismo, Evangelio de Juan capítulo 20,
versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Le dijeron los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué pasa? No creeré. Tomás era ese. Cuando Jesús le dijo que él iba al Padre, Juan capítulo 14, fue Tomás que le dijo: Señor, ¿y por dónde vamos a ir? ¿Dónde está el camino? Había cierto grado en él. Váyase al versículo 26. Juan 20, 26. 8 días después, pregunto a ustedes, 8 días después, ¿qué día era? Domingo, el primer día de la semana. No era domingo, no se usaba, pero dice el primer día de la semana. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Su manera de saludar. 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo. ¿Qué cosa? Mira mis manos. Y acerca tus manos, métela en mi costado. Y no seas, ¿qué cosa? Incrédulo. Tomás, no seas incrédulo. Se lo habían dicho los otros 10 discípulos. Hemos visto al Señor. El Señor ha resucitado. Estuvo con nosotros. Él dijo: no, hasta que yo no vea, yo no voy a creer. Qué bueno que es el Señor, ¿cierto? Qué bueno que es el Señor. Cuánta paciencia. Viene y todavía llama a Tomás. Versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, Dios mío. Ay, ay, ay. Mire lo que le dijo el Señor. Le dijo Jesús: porque me has visto, Tomás, creíste. ¿Qué cosa? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Yo creo que esa palabra sigue siendo válida para hoy día. Hay tantas personas que dicen: ¿y dónde está Dios? ¿Quién ha visto a Dios? Otros dicen: muéstrame a Dios. Muéstrame un milagro para que yo crea. Hay cosas parecidas. Mire la tremenda declaración del Señor. Bienaventurados, felices. ¿Quiénes? Los que no vieron y creyeron. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque eso es lo que se llama tener fe. Eso es lo que se llama creer el testimonio. Muchos de nosotros nunca vimos al Señor. Nunca lo hemos visto. Pero tenemos el testimonio de los que vieron. Tenemos el testimonio de los milagros. Ahora, mi pregunta es esto, porque nuestro foco no es la resurrección en este día. Nuestro foco es por qué guardamos el domingo. Y aquí quiero hacer un énfasis. Estos discípulos, que como dije antes, el día viernes quedan destruidos, desmoralizados, desanimados, sin esperanza. De pronto el día domingo, el primer día, un ángel le dice: él no está entre los muertos, Él resucitó, Él vive. Pero no solo eso, sino que se les aparece, está con ellos.
Les muestra sus manos, sus heridas, para decirles yo soy. Yo les pregunto a ustedes, hermano, ¿qué podía haber en el corazón de estos hombres? ¿Qué había en estos hombres? Lo que dijimos ahí, un gozo tan grande, tan grande. Si nosotros cuando perdemos un ser querido, o no que lo perdamos, sino más que lo vemos enfermo, casi moribundo, y de pronto esa persona se levanta, se sana, ¿no nos alegramos? Cuando una persona tiene un accidente, un hijo, un padre, lo que sea, y tuvo un accidente, ¿qué es lo primero que le preguntamos? ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? Y cuando sabemos que está bien, ¿no nos da eso gozo? Claro que sí. Y vuelvo al mismo punto. Jesús fue para estos discípulos todo. 3 años con ellos. Él fue la vida de ellos. En un día lo perdieron. Pero el domingo, el día primero, cuando ven que Él es resucitado, que todo cuanto les dijo, todo cuanto les enseñó, es verdad, y ven que se está cumpliendo. ¿Qué es lo que hay en la vida de estos hombres? Gratitud, gozo, regocijo, alabanza. En varios pasajes no tenemos tiempo para leerlo. ¿Cómo estos hombres adoraron al Señor? Se encontraron con Él y reconocieron que Él no era un hombre cualquiera. Como le dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo estoy diciendo esto para que usted sepa por qué estos hombres dedicaron el primer día de la semana a adorar al Señor. El primer día de la semana es cuando la esperanza vuelve a sus vidas. Mire por un momentito en Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. El significado que el mismo Pedro, que tuvo para el mismo Pedro. Primera de Pedro capítulo 1. Versículo 3. Mire el sentido de esto. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, ¿para qué? Para una esperanza viva. Gracias a Dios que nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva. ¿Qué sigue diciendo? Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Amén. ¿De dónde sale esa esperanza? ¿En qué se afinca? ¿En qué se apoya esa esperanza viva? Se apoya en que Cristo resucitó de entre los muertos. Y qué bueno que el que lo dice es Pedro, porque Pedro, como todos conocemos, fue el que lo negó, etcétera, etcétera. Ahora dice, porque Cristo resucitó, nosotros tenemos esperanza. Escucha, hermano, los discípulos siguieron congregándose el primer día de la semana, porque fue el día que para ellos amaneció la vida. Fue el día que la vida volvió a ellos. Pero no solamente el hecho de que Cristo resucitó ahí. Quiero compartir con ustedes unos pasajes bíblicos más. Creo que tengo todavía unos minutos. Me tienen un poquitito de paciencia para que veamos el impacto tan grande que causó esto en la vida de estos discípulos. Pedro, el día de Pentecostés. Escuchen, hermanos. Pentecostés son 50 días después de la Pascua. Después de la muerte de Jesús, 50 días más tarde, es Pentecostés. Entre la muerte de Jesús y su ascensión a los cielos, pasaron 40 días en que Jesús estuvo con sus discípulos, aclarándoles muchas dudas, por decirlos.
Y entre la ascensión de Jesús y el día de Pentecostés apenas pasaron 10 días. Mire la transformación tan grande que hay en la vida de un hombre como Pedro. Vaya hacia Hechos, libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 22 al 24. Es el día de Pentecostés, cuando hay esta manifestación del Espíritu Santo, cuando hay lenguas, cuando hay truenos, cuando hay un espectáculo tremendo. Dice versículo 22, Hechos 2:22. Pedro entonces le dijo: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. ¿Qué cosa? Con maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como todos vosotros sois testigos o lo sabéis. A Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Les está diciendo la verdad, como acababa de suceder hacía 50 días. Mire lo que dice el versículo 24. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, porque era imposible que fuese retenido por ella. Amén. Esta es la gran convicción. Dios levantó a Jesucristo. No hubo muerte que pudiese retenerlo a él en el sepulcro. La gran transformación de Pedro. Váyase al versículo 32 ahí del mismo capítulo. A Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ahora mire, así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Permítame enfatizarlo. Jesús, al que ustedes mataron, al que ustedes crucificaron, Dios lo resucitó. Dios lo ha exaltado a los cielos. Y desde allá ha enviado esta manifestación del Espíritu Santo que ustedes están viendo ahora. Hermano, este es un valor extraordinario. Pedro sabe a qué se está exponiendo. Vaya al versículo 36. Ahí mismo seguido. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, a Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, ¿qué cosa? Señor y Cristo. Al oír esto se conmovieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Miren lo que le dice Pedro: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros, ¿qué? En el nombre de Jesucristo. Mira, hermano, un momento. Para un judío, para un hebreo, para un hombre como Pedro, que lleva en su sangre toda la tradición del Antiguo Testamento, y que para muchos de ellos Jesús era un intruso, un hablador, un impostor. Ahora Pedro, ¿con qué autoridad le dice? Bautícense no en el nombre de Moisés, no en el nombre de Abraham, no en el nombre de Elías, no en el nombre de Juan el Bautista, sino en el nombre de ¿quién? De Jesucristo, para perdón de los pecados. Amén. Esta es la gran doctrina del nuevo pacto. Esta es la doctrina que no se predicó en el Antiguo Testamento. Esta enseñanza de Pedro es lo que le está dando el sello al hecho de que Cristo resucitó.
Porque Cristo resucitó, porque fue el primer día de la semana, porque ascendió a los cielos, porque mandó el Espíritu Santo. Ahora hay una manifestación gloriosa. Y Pedro les está diciendo, en este Jesús, bautícense, en Él hay perdón de pecados. Y aclaro, el bautismo no es para el perdón de los pecados. El bautismo es porque mis pecados han sido perdonados en Cristo. Yo hago un pacto, yo hago un compromiso con el que perdonó mis pecados. Y entonces me bautizo, es decir, me someto a Él. Ese es el significado del bautismo. Váyase un poquitito más adelante. Hechos capítulo 3. Estamos en el libro de los Hechos. Versículo 4. Yo sé que esto es muy conocido para muchos de ustedes, pero no quiero perder de mente. ¿Por qué es que guardamos el primer día de la semana, el domingo? ¿Y por qué es que no guardamos el sábado como tradicionalmente lo estamos haciendo? Hechos capítulo 3, versículo 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él los estuvo atento esperando en recibir algo de ellos. Versículo 6. Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Lo que tengo te doy. ¿Y qué le dijo? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando, ¿y qué más? Y alabando a Dios. El cojo, un hombre que llevaba más de 40 años, tenía más de 40 años de edad y que llevaba muchos años pidiendo limosna. Un día Pedro, en medio de toda la persecución que había en ese tiempo, ahí lo vamos a ver, le dice a ese cojo, en el nombre de Jesús. Y mira lo que hay en la mente de Pedro, el que crucificaron, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios. En el nombre de Jesús, levántate. Y el hombre se levanta. ¿Y qué dice? Contento, feliz, se fue al templo a alabar al Señor. ¿A quién alabó? Al que resucitó el primer día de la semana. Perdónenme en el énfasis, pero eso es lo que va marcando que Jesús resucitó el primer día de la semana, y que por haber resucitado el primer día de la semana, a Él hay que darle gracias, a Él hay que darle gloria, a Él hay que darle honor, y con todo el respeto a quienes guardan el sábado. El sábado Jesús estaba en la tumba. El sábado es un día de incertidumbre, de dudas. Sus propios discípulos no sabían qué iba a pasar. Y aún el propio primer día de la semana, el domingo, todavía tenían dudas. Pero ahora, cuando ya no quedan dudas, ¿qué es lo que hay en ellos? Hay gozo, hay alegría, hay poder, hay autoridad, hay confianza en lo que están haciendo. Pero no solo eso, sino que tienen el testimonio del Espíritu Santo que está con ellos ahí, que está haciendo la obra en ellos. Váyase al capítulo 5, ahí mismo, del libro de los Hechos. Sé que es un poquito largo, para algunos quizá difícil seguir la idea, pero tengo que completarla. Hechos capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían ¿qué? Muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Versículo 14.
Y los que creían en el Señor aumentaban más, en gran número, de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. 16. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Y qué pasaba? Y eran sanados. Hermano, es un avivamiento espiritual impresionante. Tremendo. De otros lugares, dice ahí, vienen con enfermos. Y tal vez no hay en la ocasión para que Pedro o los otros discípulos estén orando por ellos. Pero pensaban, y así sucedía, que con que la sombra de Pedro, este hombre que está ahora lleno del poder del Espíritu Santo, cayera sobre ellos, se sanaban. Pregunto, ¿qué es lo que ellos están celebrando? El día en que Jesús resucitó, el Cristo que vive. Escucha, hermano, el Cristo que venció la muerte el domingo. La muerte tiene poder sobre Jesús. Mejor dicho, tuvo poder sobre Jesús. Por eso el viernes es un día de tristeza, hasta el cielo se oscureció. El sábado es un día de incertidumbre. Pero el primer día de la semana es un día de gloria, de júbilo. Cristo vive. Y además de eso, como estamos viendo, se vienen grandes señales. Váyase al capítulo 5 ahí mismo, del libro de los Hechos. Versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es de la secta de los saduceos, se llenaron ¿de qué? Celos. Celos religiosos, porque no eran espirituales. Porque veían que la gente, ya no Jesús, sino sus discípulos. La gente ahora se va tras los discípulos que están hablando de Jesús. Es decir, están creyendo el mensaje. Versículo 18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en el hotel de primera. ¿Dónde los pusieron? En la cárcel. En la cárcel. Por celos, por envidia. Versículo 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, les dijo, ¿qué les dijo? Id, puestos en medio del templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Amén. ¿Se da cuenta que no los sacó de la cárcel para decirles escóndanse? Váyanse a otro lugar donde no los persigan. No. Les dijo, salen de aquí y se van al templo donde los están persiguiendo y allá ustedes van a dar testimonio de esta vida, de lo que Dios está haciendo. Qué linda enseñanza, hermano. Qué linda enseñanza. Versículo 21. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron al sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron el concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que los trajeran, para seguirlos juzgando. Pero cuando llegaron a la cárcel los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces vinieron y dieron aviso. Miren lo que les dijeron. De cierto, la cárcel hemos hallado, ¿qué cosa? Con su seguridad, con sus candados. Y la guarda, los soldados encargados de cuidar, afuera de pie en las puertas.
No estaban dormidos. Ahí están despiertos. Mas cuando abrimos, ¿qué cosa? A nadie. Ay, ay, ay. Perdonen que me emocione. Los tienen en la cárcel, los tienen con rejas, los tienen con seguro. Y allá entra el Señor, el ángel del Señor, y dice, ¿qué? Vámonos. Mañana tempranito al templo. Como los hermanos de Londres. Tempranito a la iglesia. Vamos al templo. ¿Qué dice el versículo 24? Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo, los principales sacerdotes, dudaban en qué iría a terminar todo aquello. Amén. Pero viniendo uno les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel, ¿qué cosa? Están en el templo y enseñan al pueblo. Amén. Pregunto, hermano, ¿de dónde salió ese coraje para este pueblo, para estos hombres? Estos hombres, perdónenme otra vez, que el viernes quedan esparcidos, quedan asustados, huyen, se esconden. ¿De dónde salió este valor? De ver al Cristo resucitado, de conocer el mensaje del Señor. Ahora ellos en verdad están jugando su vida, están exponiendo sus vidas. Disculpen, hermano, que sea un poquito largo en esto. Váyase a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos y de los cireneos y de Alejandría y de Cilicia y de Asia, y disputaban con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban. Entonces, ¿qué hicieron? Buscaron testigos falsos. Buscaron testigos falsos que hablaran contra Esteban y apedrearon a Esteban. Lo llevaron, le hicieron un juicio, vamos a decir como dicen algunos, un juicio inventado, y ahí tienen a Esteban. Esteban muere apedreado, pero antes de morir les da un tremendo discurso acerca de Cristo resucitado. Y cuando Esteban termina de hablar, Esteban dice, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios, a Jesús, que está a la diestra del Padre. ¿De dónde saca tanto valor este hombre para que lo estén apedreando, como decimos? Lo están matando prácticamente. Hermano, esta es la experiencia transformadora de hombres que conocieron al Señor. Quizá el caso más típico y que no puedo dejar de mencionarlo. Váyase ahí mismo al libro de los Hechos, el capítulo 57, versículo 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, ¿qué cosa? Recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Murió, durmió. Capítulo 8, versículo 1 dice, ¿y quién? Saulo consentía en su muerte. Saulo o Pablo, como también se le conoce más tarde, es el perseguidor número 1 de la iglesia. Es el que está extinguiendo, acabando con la iglesia. Pero gracias a Dios, que también, como decimos, a Saulo le llegó su turno. Váyase al capítulo 9. Ahí mismo, Hechos capítulo 9.
versículo 1. Paulo más tarde, ¿qué dice? Respirando, henchido de odio, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Fue al sumo sacerdote. ¿A qué? A pedirle cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba alguno de estos hombres o mujeres del camino, así se les llamaba, los trajese presos a Jerusalén. ¿Sabe lo que hizo Pablo? Lo que hoy día se hace formalmente en un país más o menos civilizado. Cuando van a tomar preso a una persona, esas autoridades, esos policías necesitan llevar una orden judicial, un juez que les da una carta, una orden para entrar en tal casa, para coger preso a tal persona, etcétera, etcétera. Esto es lo que Pablo hace. Se va a las autoridades del templo. Pablo, como fariseo judío, pide cartas que le den el derecho para ir a perseguir a los cristianos. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5. Y él dijo: ¿quién eres tú, Señor? Recuerden, Pablo va henchido de odio contra los cristianos. Lleva poder, cartas. Donde los encuentre, los va a tomar prisioneros para que los lleven y los ejecuten. Va persiguiéndolos. Cuando les tiene este tremendo encuentro, y el Señor le da un primer toque suavecito al suelo y queda ciego. ¿Quién eres tú, Señor? Versículo 5. Pablo le dijo: ¿quién eres? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús. Perdónenme la expresión en inglés. Are you looking for me? Aquí estoy. ¿Me estás buscando, Saulo? Pues aquí estoy. A quien tú persigues, dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Miren en qué queda Pablo, versículo 6. Temblando, temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él no llevaba eso en su mente. Pablo iba a buscar cristianos para tomarlos presos y hacerlos matar. Y el Señor le dice: Pablo, ¿por qué me persigues, Pablo? Pero mire lo que le dice: levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes de hacer. Este es el comienzo del gran San Pablo, hombre que escribió 14 libros del Nuevo Testamento, la teología más grande, más alta, el hombre que dio toda su vida por el Señor. ¿Qué llevó a Pablo a un compromiso tan grande como esto? Un hombre que, como dijimos, perseguía a la iglesia del Señor. ¿Sabe qué lo llevó a eso? Este encuentro con el Señor. Este encuentro con el Señor. Jesús resucitó. Jesús vive. Jesús tiene toda autoridad. Venció la muerte. Por eso se levantó. Y ahora con los discípulos estas historias. Sana un cojo. Saca de la cárcel. Hay milagros, hay señales, hay manifestación del Espíritu Santo. Multitudes vienen para convertirse en seguidores de Jesús, en discípulos de Jesús.
No son uno ni dos, son miles los que llegan. ¿Saben por qué? Porque Él resucitó, y perdónenme el énfasis, el primer día de la semana. Por eso ellos siguieron congregándose el primer día de la semana. El primer día de la semana se convirtió para ellos en un día de fiesta, en un día de victoria. Casi todos los países del mundo tienen lo que se llama un día de independencia. Lo que sea, en ese día no se trabaja, es un día de fiesta, de toda algarabía, de una u otra manera, de muchos festejos militares, políticos, de todo lo que sea. ¿Por qué? Están celebrando el día en que proclamaron su independencia. Hermanos, el día en que Cristo resucitó es el día más glorioso de la historia. No hay ningún evento en todo el universo más glorioso que el día que Cristo resucitó. Ese día venció a Satanás, venció la muerte, venció el pecado, tomó toda gloria. Lo que Él había dicho, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. ¿Cuándo sucedió eso? El primer día de la semana. Los cristianos celebramos el primer día de la semana. Escuche, no adoramos el domingo. El domingo es un día como cualquiera otro. Celebramos en domingo el día en que Cristo resucitó. Y gracias a Dios que sociedades, culturas avanzadas hasta dan libre el día domingo. Y muchos hasta les pagan a sus obreros ese día, aunque sea libre. Gracias a Dios que hay ese sentir en hombres y en mujeres. Escúchame, hermano, que igual que Pedro, igual que Pablo, igual que todos, un día fueron esclavos del pecado, fueron esclavos de Satanás, fueron esclavos de los vicios, fueron esclavos de una desgracia humana. Pero un día conocieron al Señor. Y ese día, el día primero de la semana, el día domingo, nos congregamos para alabar al Señor. Para decirle, Señor, gracias. Te doy gracias, Señor. Te alabo, Señor. Te adoro, Señor. Y como dice Apocalipsis, ven, Señor Jesús. Amén. Quiero concluir diciendo, no celebramos en domingo, como dicen algunos, que se lo inventó Constantino. Con todo el respeto, es una ignorancia muy grande. Constantino solo legalizó lo que ya era una costumbre en la iglesia. Gracias a Dios que Cristo resucitó. Y gracias a Dios que nos permite en este día celebrar su gran victoria. La gloria sea para el Señor. Amén. Amén.